Hernández pentru 1 minut și 30 de secunde. Buenos días. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas, comisarios. En primer lugar, quería felicitar el trabajo de nuestro colega Lamassoure en este informe, que creo que abre las puertas a una nueva vía de financiación para recuperar la demanda efectiva que tanto necesitamos en esta Europa. Y esta nueva etapa en la cual Europa está poniendo el énfasis en el crecimiento, en la inversión, no debe tampoco hacernos olvidar los últimos años de ajustes, de recortes, de una visión de la política económica absolutamente estrecha que, como ha señalado mi colega Berès, ha impedido que Europa recupere el crecimiento y la inversión y la creación de empleo. En todo caso, damos la bienvenida a los fondos de inversión a largo plazo europeo, damos la bienvenida a este proyecto que tiene que ir de la mano del Fondo de Inversiones Estratégicas, el conocido Plan Juncker, de tal modo que consigamos desde Europa poner el crecimiento en primer lugar, poner la inversión, canalizar la gran cantidad de ahorro, la gran cantidad de liquidez que el BCE está poniendo en el mercado para ponerlo a funcionar en la economía real y que vaya de la mano del proyecto de la Comisión también para impulsar la unión del mercado de capitales de tal manera que entre todos estos elementos seamos capaces de poner en marcha el crecimiento en Europa, seamos capaces de poner la inversión, la demanda, la creación de empleo en el primer lugar y olvidarnos de la última legislatura, de esa legislatura en la que la mayoría conservadora y neoliberal en esta Cámara fue brutal, y poner en pie el crecimiento y la creación de empleo. Muchas gracias. Rog pe domnul Dzhambazki să ia cuvântul pentru 1 minut. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предложеният доклад повдига много въпроси. Дългосрочното инвестиране е важен инструмент за ориентирането на европейската икономика към един устойчив и приобщаващ растеж, който би трябвало да съответства на целите, заложени в плана Европа 2020. Европейските фондове за дългосрочни инвестиции би трябвало да